urbanizaciones, lo primero que se hace es facilitar el suelo público a los centros privados y se les regala el suelo público para que hagan sus empresas. Bien, una vez dicho esto, ese gran error desde mi punto de vista que ha sido dejar en manos de, o sea, hacer esa dejación, delegar en esa empresa la educación, quería ya centrarme en el tema de lo que es los recortes. Este año es un año clave porque entra la LOMCE en vigor, en los cursos de primero, tercero, quinto y la FP básica. Pues bueno, pues resulta que se ha entrado en vigor este año, en el 2014, no había nada presupuestado para la LOMCE, es decir, que se ha entrado ahí de mala manera, sin un dinero suficiente para costearla. O sea, hablemos de presupuesto solamente, sin tener en cuenta que estemos en desacuerdo con la LOMCE. Es decir, es que ni siquiera se facilita el dinero para que eso sea llevado a cabo. Aparte de eso, la inversión pública ha ido cayendo en picado desde el 2010 a nuestros días. Resulta que, bueno, que el gobierno en la propuesta que le hace el ECOFIN, que son los países que, o sea, son el organismo que fiscaliza todo el dinero que se dedica a las distintas partidas, pues educación, sanidad, etcétera, ya el gobierno en esa propuesta que le hace a ese grupo ya plantea reducir más el porcentaje del Producto Interior Bruto a gasto público educativo, de manera que la inversión se recortaría en 4.000 millones de euros más, pasando a situarse por debajo del 4% en el 2015. Si en el año 2009-2010 la inversión en educación fue por encima del 5%, aproximándose al 6% del Producto Interior Bruto, es decir, de esa cantidad de dinero que tiene un país se dedicaba a educación, ahora resulta que se va a bajar incluso por debajo del 4%, se va a aproximar al 3 y pico %. Es decir, que baja casi a la mitad en esa planificación que tienen dedicada a la educación. Pero esto no es algo gratuito ni es porque se le haya ocurrido, esto tiene una motivación clara. Es decir, están apuntalando al corazón de la educación pública con esa planificación. Estaba hablando el compañero antes de los recortes. Resulta que, bueno, nos encontramos con que crece el alumnado y baja la plantilla de docentes, trabajadores de la enseñanza. En los últimos 5 años son cifras que están sacadas del Ministerio de Educación, o sea que esto no es que uno se las invente. En los últimos 5 años resulta que se ha aumentado en 500.000 los alumnos y alumnas en los centros educativos. 500.000. Y resulta que han bajado, o sea, se han disminuido en 1 año y medio desde la fecha, además una fecha clave. Desde febrero, desde enero del 2012 a julio de 2013 se disminuyeron en 33.000 profesores. Otra, por ejemplo, en la Escuela Española, hace una semana aproximadamente, hablaba de que se habían suprimido alrededor de 50.000 profesores, 50.000 docentes en los últimos años. Es decir, que ha sido una rebaja enorme, bueno, rebaja no, ha sido mandar al paro a muchísimos docentes, ha sido unos recortes bestiales en alumnado, en profesorado, cuando resulta que aumenta el número de alumnos que asisten a la educación pública. Porque bueno, todos sabemos que con la crisis, pues muchos alumnos y alumnas que antes abandonaban pronto sus estudios, pues han seguido, continúan haciendo bachillerato o la FP básica, o sea, perdón, la FP hasta ahora. Es decir, que como no encontraban una vía de salida al trabajo, pues entonces han seguido estudiando. De manera que hay más alumnos y menos profesores. Pero no solamente profesorado, sino también hay personal de administración y servicios, que se ha recortado en cerca de 5.000 personas, o bueno,
no solamente se recorta en docentes, no solamente se recorta en la partida dedicada a educación, sino también que además se distribuye más el gasto, el dinero dedicado a educación. El tema de las becas lo ha mencionado el compañero, el profesor de universidad, y me parece clave, importantísimo, y yo también lo voy a mencionar, no me voy a quedar con esa gana de decirlo, porque resulta que desde el curso 2010-2011 hasta el curso 2012-2013, el presupuesto dedicado a becas, que en aquel año fue de 128 millones de euros, en este curso del 2012-2013 se rebajó a 68 millones de euros. Es decir, la mitad. Se ha disminuido la mitad el dinero dedicado a becas. Y de 1 millón de alumnos y alumnas que podían tener becas en aquel año, se ha rebajado a menos de 400.000 alumnos y alumnas. Es decir, que se está dificultando, que lo ha comentado antes, el que un alumno o una alumna pueda obtener una beca. Antes solamente con un aprobado, con un 5, pues podía tener la beca. Pues ahora no, ahora tienes que tener más notas para que te den la beca. Y además que te la den y que no te tengas que esperar hasta final de curso para que te la den. Es decir, todas esas medidas que en el fondo tienen un interés muy claro, que es hacer una selección del alumnado. Primero, que estudien los alumnos y alumnas con recursos, es decir, que sus familias se los puedan costear, porque aquel alumnado que no tenga recursos, pues la verdad es que le va a resultar más difícil hacer unos estudios universitarios. Es decir, que estamos ya cayendo en una desigualdad, no hay un trato igual a todos los alumnos, se hace una selección de qué perfil de gente queremos en la universidad, y desde luego esto de popularizar los estudios universitarios, eso se ha acabado. Esto que ha pasado estos años, de que mucha gente accedía a la universidad, eso ya lo vamos a quitar de ahí, porque estos alumnos no deben de seguir los estudios universitarios, los dejamos para la FP básica, que tengan otra salida, y los ponemos a trabajar, o que sean una mano de obra barata, que se vendan a cualquier precio. Quería comentar también la inversión, que bueno, ha estado hablando el compañero, no lo voy a repetir porque la verdad es que tenía preparado ese aspecto de cuánto se dedica a la universidad antes y ahora, entonces no me voy a extender porque ya lo ha dicho, y los recortes que se han llevado ya los ha estado mencionando él. Sí quería comentar la última medida, o sea, lo último que ha hecho el Consejo de Ministros y las propuestas que nos hacen con los presupuestos para el año 2015. Observamos como, cómo se dedican, a qué partidas se dedican los dineros. Va a haber menos subvenciones para ciencia, pero más para gastos de I+D militar. Es decir, que dicen, vamos a aumentar el dinero dedicado a educación, pero señores, es que van a dedicar 726 millones de euros para investigación militar, o sea que me parece algo absolutamente descarado. Claro, tengamos en cuenta que el ministro Morenés tiene ahí mucho poder en ese gobierno, era traficante de armas, porque era fabricante de armas racimo, claro, antes de ser ministro de Defensa. Entonces le interesa potenciar ese tipo de medidas, ¿no? Vamos a investigar, vamos a dedicar dinero a investigación militar. Se reducen los fondos dedicados a la formación del profesorado de manera calamitosa. Se congelan las becas y, por supuesto, también los Erasmus. Y desde luego, la educación compensatoria va a sufrir un recorte bestial de 48 millones, quedando en 5 millones. Es decir, que ya no vamos a hacer una educación que intente
ayudar a los alumnos con más dificultades, a los que tengan una situación familiar más complicada y les resulte más difícil llegar a final de curso, es decir, que necesitan esa ayuda día a día, y ese dinero que se estaba dedicando para hacer los apoyos, para hacer lo de doble y tal, pues lo reducimos, y esos alumnos, porque se la apañen como puedan, lo metemos en la FP básica, una salida que no es salida porque acaban sin titulación. Y esas son las soluciones que nos dan. Mientras tanto, pues hay partidas que se mantienen. Por ejemplo, la Casa Real, dicen, congela el dinero dedicado a la Casa Real. Pues mira qué bien, ¿no? Pero no le rebajan ni un euro. Un montón de millones, casi 8 millones de euros. O, por ejemplo, la Iglesia también aumenta sus presupuestos, eso también hay que decirlo. Es decir, que aquí hay una finalidad que ¿qué es lo que vamos o sea, ¿qué es lo que tienen previsto? Tienen previsto pues la privatización de la educación, que cada vez haya menos partidas para la educación pública, que el alumnado se vea obligado a abandonar los estudios, porque en estos últimos años han abandonado 45.000. Yo tengo el dato de 45.000, no sé si son 40.000 o 45.000, pero mirando en internet, 45.000 alumnos han tenido que abandonar los estudios porque no se podían costear los estudios. Es decir, aquí queremos solamente que estudien una clase social X, que son los dirigentes, la casta política que va a dominar y que va a controlar el país, y los demás mano de obra barata, y bueno, los que sean muy brillantes, pues esos tendrán beca a lo mejor. Así que nada, y gracias. A continuación, intervendrá Miguel Gonzalo Palomino, padre y miembro del AMPA de Motril e integrante de la Marea Verde, y desarrollará qué opinamos los padres y las madres. Hola, muy buenas. Yo, visto lo que han dicho aquí mis compañeros, pues se puede resumir a mucho, pero desde el punto de vista de los afectados, porque digamos que el producto final de tantos recortes, las víctimas somos las familias. Si nos ponemos a pensar en el momento en el que cuando somos padres vamos a proyectar una educación para nuestros hijos, pues creemos y pensamos que desde que dejamos de estudiar y hasta que somos padres y les toca a nuestros hijos empezar el ciclo educativo, pues creemos que la educación ha avanzado. Y claro, lo primero que te encuentras es que de principio, de entrada, pues ya el propio sistema te está enseñando cuáles son, digamos, las vías y los recursos en los que va a poder ir cada uno de nuestros hijos. Y en función del poder adquisitivo que tenga cada una de las familias. Porque realmente puedo deciros que a mí, por ejemplo, en particular, no es mi caso en concreto, como agente social que me corresponde desempeñar este papel, pues puedo decir que he visto cómo realmente las propias leyes, porque hemos pasado por muchas leyes en muy pocos años, la mayor conclusión a la que llega uno es de que hasta ahora el fallo que podemos detectar en el tema educativo es de que a golpe de gobierno de 4 años nos van cambiando, nos van adaptando a las necesidades de un partido en concreto. Y realmente la educación debe de ser, digamos, respetada, crear un consenso entre todos los componentes que formamos la comunidad educativa, de docentes, sindicatos, padres, todos los que pertenecemos a la comunidad educativa. Debemos de poder opinar y tener la capacidad de que se nos escuche y que no se nos imponga de esta forma como nos lo están haciendo hasta ahora mismo los gobiernos que hay. Respecto a lo que son los recortes, pues es evidente. Hay familias que no tienen recursos y realmente, como estaban diciendo aquí los compañeros, quien no tiene capacidad para terminar de pagar, digamos, pues que las becas, los Erasmus, que no llega el dinero, que llega tarde, y mientras llega tienes que costearte y si no puedes lo tienes que abandonar, pues son casos evidentes. Hay otro tipo de casos, no quiero extenderme mucho, pero yo puedo deciros que
Como padre, y la primera opinión que tengo es de que nos hemos encontrado con que en la propia ley educativa nos dice de que tenemos que ser selectivos. Es decir, de que cuando vamos a meter un hijo en un centro educativo, pues nos encontramos hoy en día que hay bilingüismo, por ejemplo, una de tantas historias. Después nos damos cuenta de que no podemos acceder al bilingüismo todos. Igual que no tenemos el mismo derecho todos a una misma educación de la misma calidad. Y resulta que ante una oferta y demanda recurrimos a un sorteo público. Es decir, estamos valorando que lo que es la educación, lo importante que es educar a un hijo, lo vamos a utilizar como una papeleta en la que si tenemos suerte, pues nuestros hijos van a tener más capacidad de unos con respecto a otros. Ya desde pequeños ya estamos marcando diferencias, que a lo largo de su trayectoria educativa, pues lo veremos también, cómo tienen más salida o menos salida. Aparte de eso, que quien tenga la posibilidad económica, pues optará por irse a un privado. Nosotros desde la posición de los padres, pues vamos viendo que si no nos movilizamos y no nos vamos metiendo en los órganos de participación de lo que nos dota la comunidad educativa, pues evidentemente no podemos avanzar. De hecho, hasta presente yo creo que si no es porque nos movilizamos en la calle, tanto la gente de Marea Verde, distintos colectivos, encierros de padres, creo que los que nos están gobernando no se dan cuenta de que realmente lo que estamos demandando es de que se invierta más en educación, porque un país que invierte en educación avanza. Y realmente yo creo que cuanto mayor sea la capacidad del ciudadano, el que el día de mañana va a dirigir este país, tenga mayor capacidad de conocimiento, podrá llevar a cabo el poder avanzar un país. Si vamos a crear un país de tontos, pues al final seremos siempre manipulados. Y no me quiero extender mucho, pero la conclusión final a la que llegamos es de que si no nos movilizamos, si no nos oponemos al sistema que nos están implantando, al final va a ser el Plan Bolonia, privatización de la educación. Es decir, quien tenga recursos, estudia. Serán las empresas las que vayan a seleccionar a los estudiantes. Los van a dotar de los recursos. Y entonces tampoco vamos a tener tanta creatividad de poder optar a distintas profesiones. La diversidad se va a ver abocada a un fin. En cuanto a los recortes, pues claro que vemos los recortes. De hecho, se aumentan los ratios, se disminuye el profesorado y encima se nos dice de que tenemos que optar también por el tema de los concertados. El aceptar un concertado, nosotros defendemos el Estado laico, es decir, no nos pueden obligar al tema religioso, ni tampoco a imponernos. Pero claro, volvemos a lo mismo, el capital privado siempre está detrás. Y esto lo vamos descubriendo las familias conforme vamos avanzando en el grado de estudio de nuestros hijos. Y vemos que son constantes zancadillas. Y creemos que está en nuestras manos y el poder hacer este cambio. Cada uno, dentro de la parte que le corresponde, debe de aportar lo que pueda. Nosotros desde las organizaciones, que sin ánimo de lucro nos involucramos, intentamos transmitir y hacer llegar a todas las familias y a toda la ciudadanía el tema del recorte, lo importante que es. Porque como bien han estado comentando los compañeros, en ciertos campos no se recorta, encima se amplía dotación de presupuesto y volvemos a lo mismo. Yo creo que cuando se hace una ley hay que dotarla de un presupuesto para poder desarrollarla, porque hacer una ley sin una dotación presupuestaria pues es una escala de risa. Y lo que os puedo decir es de que el punto de vista de las familias, de que en el camino que llevamos ahora mismo y con el tema del ministro que nos ha tocado el innombrable, pues digamos que nos vemos abocados a un fracaso. Yo creo que está en nuestras manos, entre todos, buscar un consenso y que por lo menos se respete el tema de la educación y se haga un pacto realmente con todos los integrantes de la comunidad. Porque si nos ponemos a ver los éxitos de otros países, pues vemos que realmente Finlandia, el ejemplo a seguir. Finlandia, porque ahí tenemos unos estudios, el informe PISA, nos ponemos a estudiarnos. Los padres ya llegamos a tener esos conocimientos, porque nos ponemos a profundizar, pero si nos damos cuenta, el mayor éxito de Finlandia está en que hay un pacto de Estado, en el que los gobiernos respetan que la educación es lo más importante de un país. Y yo poco puedo aportar más, creo. No quiero tampoco extenderme, porque si no, nos daría bastante. Yo creo que unas pinceladas. Pero que yo puedo deciros que aquí no se trata de política, aquí de lo que se trata es de apostar por lo que es importante, por la educación de
de los futuros ciudadanos de un país. Y desde el punto de vista de la familia, pues creo que pagamos demasiados impuestos para lo que recibimos. Y pensar que un docente vive la buena vida y no se dedica a enseñar. Yo creo que lo que hay que facilitar son los recursos y dar la posibilidad a los ciudadanos de tener un futuro, simplemente. Porque realmente, si nos ponemos a ver de que ahora mismo estamos preparando profesionales para otros países, creo que el gasto lo hemos hecho nosotros y el beneficio se lo lleva a otros. Bueno, yo muchas gracias. Seguidamente intervendrá Paco Olvera, maestro innovador que ejerce de inspector de educación y no quiere cortar su cordón umbilical con la escuela. Paco nos hablará de educación alternativa, distintas iniciativas. Buenas noches a todos y a todas. Como podréis comprobar, tengo una congestión tremenda, pero voy a sacar lo mejor de mí para, a esta hora tan tardía ya, y hablando de educación, descendamos a ese nivel básico que es lo que sucede en el aula. Y cuando me preguntaron cómo querían que me presentaran, pues soy un maestro que ejerció durante 17 años, incluso aquí hay algún compañero presente con el que tuve el gusto de compartir algunas cosas, y que actualmente soy un inspector, pero reconozco que soy un inspector un tanto heterodoxo. Cuando voy a los centros, cuando voy a los colegios, a los institutos, lo que más me importa es eso, lo que sucede dentro del aula. Y por aquella práctica que tuve, directa, y con la teorización que ahora le añado, y que por eso decía no quiero perder el cordón umbilical con el aula, no es lo mismo estar poniendo ladrillos que verlos cómo se ponen, pero tampoco hay que temer tanto de que uno olvide las cosas que ha hecho de manera directa y por tanto eso queda para siempre. Soy capaz de entrar en una clase y ver lo que allí sucede desde una mirada diferente a lo que es habitual. ¿Qué es lo que tenemos como habitual? Una escuela que aburre desde la rutina a los niños con mucha frecuencia. Y mirad que los niños tienen un corazón y una capacidad de absorber por curiosidad todo lo que se les puede presentar. Pero la escuela a veces es tan tediosa, tan aburrida, con esos alineamientos con frecuencia de las butacas, de las mesas, con esos programas tan cerrados, con esos libros de texto que elaboran una editorial en vez de que lo hagan los maestros y las maestras, los profesores, cuando nuestros reales decretos en sus preámbulos dicen que seleccionemos, nosotros los enseñantes, que seleccionemos los contenidos. En este caso vale aquello de que menos es más. Tenemos que dar menos cosas, pero las pocas que demos, las demos mejor, con más profundidad. ¿Y cómo hacerlo? Voy a hacer una paradilla porque esto que hay aquí si no nos sirve de nada, porque hemos intentado poner un documental que traía. Este documental es de una clase cuando mis primeros años de maestro en un pueblo de Málaga. Pues yo soy miembro del movimiento cooperativo de escuela popular, movimiento Freinet, y quiero reivindicarlo aquí como uno de tantos movimientos que sobre todo en los finales de los 70 y 80, con aquel cambio que se producía en el país, en la escuela, maestros y maestras, profesores y profesoras, buscábamos a la par una sociedad más democrática, más justa y más culta. Y eso se trataba de cambiar las metodologías que había en el aula, pero no porque eran técnicas más estéticas, sino porque eran metodologías capaces de producir cambios importantes, porque estábamos hablando de valores, estábamos hablando de investigación en la acción, estamos hablando que la mente de los chavales se pone en funcionamiento no desde la repetición de esa rutina de un libro de texto de un profesor o profesora parlante que va dando información y va cayendo como palabras y palabras para que pasado un tiempo se olvida cuando llega el examen. Entonces decía que ya que tenemos esto aquí, vais viendo unas imágenes, no tiene sonido y por tanto pues he querido hacer un homenaje al inicio de este documental a esa preciosa película La lengua de las mariposas, donde sale un maestro republicano que es Fernando Fernán Gómez,
al final del periodo de la República, un poco antes del inicio de la Guerra Civil. Y ahí, como recordáis los que habéis visto esta película, está explicándole en el campo, fuera del aula, cómo han de aprender las cosas. La lengua de las mariposas, igual ya así a pulmón, porque ya no nos da tiempo y además me extendería, esto son 14 minutos y a la hora que estamos yo tampoco quiero abusar ya de vosotros. Otro día me invitáis con más tiempo y hablamos más tiempo de esto, pero en fin, hoy vamos a hacer lo que podamos. Y decía que esta es la historia de una clase que un maestro joven, ahí ahora apareceré yo con apenas 20 años, con pelo largo y barba, sí, porque hubo un tiempo que tuve pelo largo y barba, y que intentó en distintos momentos con sus alumnos mantener un contacto. Aquí aparece el 2006, porque hace un poco de flashback, donde con un encuentro con ellos estuvimos revisando cómo fue aquella escuela. Era una escuela para la investigación, era una escuela para la creatividad, era una escuela democrática, era una escuela de valores, era una escuela que tenía cooperativa, que las cosas se resolvían en asamblea, donde los padres y las madres entraban y salían de ella. Muchas veces tenemos miedo en los colegios, dicen los padres fuera, que se meten en las cosas que no les incumben, cuando los padres y las madres tienen que estar dentro, no sustituyendo al maestro, no haciendo cosas que no son efectivamente de su competencia, pero son aliados naturales y nos tienen muchas cosas que aportar. Aquí se verán luego algunas secuencias, como veis este es el Colín antiguo, bastante antiguo, voy a ir pasando, porque si no, no cumplo el objetivo de a ver si soy capaz de los 10 minutos. Y ahí veía este Paco Olvera de 20 años, bueno, ahí era un poco más, ¿vale? Pero como veis, con esa pinta, clases de 40 también había en aquel momento, sobre todo había con materiales como veis esas pizarras y tal, y entonces yo decidí que libros de texto no iba a haber en mi aula y que íbamos a salir al campo a investigar la flora, la fauna, las cooperativas del pan, y iban a venir a nuestra clase pues distintas personas, padres, muchos, otras personas sin relación biológica con la escuela, y que nos iban a hablar del flamenco. Esta es una salida, ¿veis? En el campo, midiendo. No se aprende a medir si no se mide. Esto si es que es tan sencillo. ¿Sabéis una cosa? Los enseñantes hay que se han inventado ya y se han elaborado teorías como la neurociencia, que es que la capacidad técnica de ya hacer introspecciones en nuestro cerebro, cómo funciona, y sabemos que tenemos dos hemisferios, uno de lo lógico, otro de las emociones, hay que interrelacionarlo, y en el front es donde se construyen todas esas, por eso hay una corriente pedagógica que es el constructivismo, es partir de las ideas previas del alumnado y añadir la experiencia y la teorización en muchos libros, no en un libro de texto, en muchos libros. Mirad lo que hacían ellos. Después de presentar en clase una historia como esta, un trabajo sobre el Paleolítico, al fondo de la clase, por escenario, pues ahí se ponían a representar mediante una obra de teatro esa parte. Y hacían las cosas que se supone hacían los hombres y mujeres del Paleolítico. Aquí voy buscando a una cantadora flamenca para llevarla al aula, para que nos hable del flamenco, para que nos cante la Jimena. Me sigo hacia adelante, porque insisto, quiero ya... Esa es la Jimena. La Jimena bueno, ahí ya llego yo de inspector, mirad qué casualidad, que no fue tanto, ya se había caído parte del pelo, año 92, y estoy de inspector en Málaga y tengo la posibilidad de elegir el colegio o la zona donde di clase. Y entonces aproveché que ya mis alumnos tenían pues en torno a 18 o 20 años, pues grabarlo, y bueno, ahí no le estoy preguntando cómo era la escuela que ellos vivieron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ya para ir terminando, y mientras esto también va concluyendo las imágenes, yo quiero una escuela para la vida y una escuela para la felicidad. Cuando yo como inspector voy a los claustros, cuando digo esto, muchos compañeros se sorprenden como poco, y como gente incrédula que piensan que, bueno, también es bastante verdad que la mayoría de los inspectores pues son de norma, de burocracia, pero es que también la mayoría de los colegios y los docentes son también de norma y de burocracia escolar. Entonces, cuando intentamos romper, cuesta mucho. Ya sabéis que a las personas adultas nos cuesta mucho cambiar de creencias, de ideas. Pensamos que ya tenemos consolidado un universo mental donde, desde el punto de vista religioso, político, social, la amistad, todo, pues ya está muy consolidado. Entonces, cualquier cambio es un cambio difícil. Primera cuestión que habría que hacer a nivel estructural, y esto es fundamental, es
una nueva formación del profesorado. Un verdadero desastre lo que se produce en las escuelas de formación del profesorado. Los que aquí estéis de maestros y de maestras, profesores, tuvimos ocasión de sufrirlo. Llegábamos a un colegio, nos decían, la clase de primero, enséñale a leer y a escribir. ¿Pero cómo? Si nadie me ha enseñado a mí a leer y a escribir. Tenía uno que usar la intuición, recordar cómo te enseñaba con una cartilla, en su caso, nuestro antiguo maestro, e intentar hacer lo que pudiéramos. Por tanto, una formación del profesorado nueva, totalmente nueva, basada en la teoría, pero también en la práctica, donde los docentes que impartan algunas partes de ese currículum para formar al profesorado sean docentes innovadores, que puedan aportar algo, y no que hayan estado al calor de un determinado departamento y porque les tocaba la plaza de titular o de tal o de asociado, pues ya está. Y bueno, se han dicho por aquí más inversión, pero yo diré, mira, se puede tener 40 alumnos, se puede tener una pizarra que no es digital, se puede tener un papel y un lápiz, y si en la cabeza tenemos una escuela para la vida, una escuela que haga felices a los niños, no sirve, no, o sea, no necesitamos más nada. Esto es lo importante, las fronteras son mentales. Y yo, si tuviera más tiempo, terminaba de convenceros. Buenas noches. Bueno, pues terminadas las ponencias, se abre el debate. Se ruega brevedad para dinamizar la participación de todas y todos aquellos que lo deseen. Las personas que deseen intervenir, por favor que levanten la mano, una compañera irá tomando nota y pasando el micrófono. Gracias. El micrófono, que solo hay uno. ¿Tú la nota o no, pero la déjalo, cámara? se oye bien. Oye, muy bien. Déjalo. Tú tienes buena voz. Yo creo que se oye mejor sin micrófono. Déjalo. ¿Sí? Sí. Pero intervengo ya. Yo no sé, la moderadora es la que da la palabra, ¿no? Sí. La moderadora da la palabra, esto es la asamblea y hay que Vale, respetarla. habla. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a todos los ponentes, ¿no?, el detalle de venir este puente, ¿no?, que también la cosa tiene mandanga, y bueno, no es que haya una asistencia grande, pero estamos los que estamos. Yo sí quería decir una cosa, yo creo que, por quedarme con una idea positiva de todo lo que estamos diciendo, hay que movilizarnos, está claro, casi ha sido una idea general, excepto un poquillo más lo último de Paco Olvera del tema pedagógico que es intrínseco a lo que cada cual quiera hacer o lo que la libertad de cátedra, digamos, nos permite, que prácticamente nos permite todo, porque también es verdad que nos permite todo, pero hay que movilizarnos. Y lo que yo planteo es, porque yo creo que tiene que existir algo político detrás de una movilización. Yo creo que sí hay que hablar de política, hay que hablar de política educativa, y ¿para qué queremos cambiar algo en la política educativa? En los últimos 30 años lo que hemos visto es una transición que se ha pactado prácticamente entre los partidos mayoritarios y los sindicatos que han jugado el papel mayoritario, donde el esquema educativo es muy claro. Una enseñanza privada de élite, élite, es así. ¿Qué pone? Una enseñanza Allá no estamos quedando sin que batería. se quiere hacer, que Esto sigue cuando se coincida acabe. con las clases medias, y una enseñanza pública que va a ser subsidiaria de la enseñanza concertada y que va a quedar para los inmigrantes, para el lumpen, para los desempleados, para los mileuristas, para los hijos de las clases trabajadoras con menos expectativas laborales, profesionales, intelectuales. Y ese sistema hay que romperlo. Entonces, ahí tiene que haber un pacto entre todas las fuerzas que queramos hacer algo y quedar bien claro que estamos